Bueno, estamos de regreso y quiero, por favor, pedirles que se queden muy atentos de este segmento en el que vamos a poder platicar sobre los procedimientos, protocolos que inclusive podían ir hasta en contra de lo que están diciendo muchos colegas de la doctora esta misma mañana. Pero esto es importante, porque fíjense ustedes que de acuerdo a lo que advierte la doctora María Eugenia Barrientos, en los primeros 3 días de contagio podría comenzar a utilizarse medicamentos que podemos considerar como básicos para poder tratar la enfermedad en el nivel de riesgo bajo y, por ejemplo, hablando de medicamentos, ibuprofeno, ¿verdad? Ibuprofeno para tratar esta enfermedad en los niveles de riesgo bajo y acitromicina en niveles intermedios. Eso es lo que usted ha dicho, doctora. ¿Por qué? Lo que realmente, en primer lugar, los manejos que hemos puesto para dar un lineamiento son manejos que toda la vida lo ideal y estupendo fuera siempre un médico de cabecera, ¿verdad? Haciendo las recomendaciones y orientando a la población. Aquí lo que estamos es ante una emergencia mundial, no nacional, es mundial, donde los pacientes se están muriendo y estamos también observando mucha persona joven que ha quedado afectada por procesos inflamatorios no manejados correctamente y están sufriendo las consecuencias ahorita después de haber sido infectados hace 1 mes o 2 meses del COVID-19. Tengo pacientes en Francia, Italia, Dinamarca, Noruega, que están manifestando todavía dificultades respiratorias, dolor torácico, un ahogamiento cada cierto tiempo, dependiendo de las posturas o las actividades que tienen, y eso no es normal que un paciente quede así. Entonces, lo primero que te puedo decir es que en ninguna parte del mundo va a ser errado que si un paciente tiene síntomas gripales tome un antigripal. O sea, si no, la FDA en Estados Unidos nunca permitiría que se vendieran antigripales si no supiera que la persona con una gripe va a autotratarse su catarro con un antigripal. Eso es lo primero. Y si con eso vas a evitar el contagio, los estornudos y la tos, eso es algo que debería de hacerse sí o sí. Eso no tenemos nada que discutir. ¿Por qué? Porque los coronavirus, sobre todo los beta coronavirus, son virus respiratorios que inflaman toda la vía respiratoria y si tú no les das un manejo adecuado, vas a terminar en una bronconeumonía, en una neumonía y en una vasculitis, que es una inflamación vascular. Por eso es que también se están viendo bastantes pacientes que están teniendo afecciones dermatológicas, pero eso es por un tratamiento que no se dio a tiempo. Es decir, doctora, que entonces en la primera etapa, y entendamos esto, porque ¿quién no conoce el tema del ibuprofeno, verdad? ¿Y por qué es que usted recomienda de que en el tratamiento inicial se le debe de dar ibuprofeno al paciente? En primer lugar, creo yo que se nos olvidan muchas cosas que sucedieron a nivel mundial y eso llama la atención. Yo hablé en el mes de marzo explicando que no tenía absolutamente ninguna duda que el ibuprofeno y los antiinflamatorios no esteroideos, de hecho en un artículo en la prensa gráfica, donde explicaba las razones por las cuales el antiinflamatorio era vital para desinflamar vías respiratorias y no tener a nadie que llegara al ahogamiento y mucho menos a la intubación. Eso lo dije claramente en marzo. Fue en ese mismo mes, yo creo que fue, no me acuerdo si unos 4 días después de ese artículo o una semana, salieron los médicos en Italia, después de haber hecho las primeras autopsias, porque se les había prohibido hacer autopsias, explicando que era un proceso inflamatorio severo respiratorio y de que la línea que habían ocupado ellos estaba errada,
que definitivamente el tratamiento tendría que estar basado en antiinflamatorios. Y cuando ellos hablaban de anticoagulantes, no hablaban de anticoagulantes en las primeras etapas, como ahorita estamos viendo erradamente. Los anticoagulantes son para pacientes que entran ya a una segunda o tercera fase, donde no se les desinflamó y ya tienen una vasculitis y pueden llegar a una coagulación intravascular diseminada, que eso lo da cualquier proceso inflamatorio que no ha dado tratamiento. No es una cuestión del COVID-19, sino que es una cuestión de influenza, parainfluenza, COVID-19, que no le das un manejo adecuado al proceso inflamatorio y que pueden llegar a una vasculitis. Segunda cosa importante, la EMA, la OPS y la Organización Mundial de la Salud, el 15 y 18 de marzo, y eso lo pueden buscar, oficialmente dice la EMA que recomienda no solo a las personas, que eso me llama la atención porque hace un llamado al pueblo, que recomienda a las personas y a los profesionales que cuando se presenten los síntomas de fiebre y dolor ante el COVID-19, inicien tratamiento tanto con paracetamol como con antiinflamatorios no esteroideos. Y son claros en afirmar que no hay ningún dato científico que compruebe que hay un empeoramiento de los síntomas del COVID-19 con el uso de ibuprofeno o algún antiinflamatorio no esteroideo. O sea, ni siquiera lo he dicho yo públicamente o oficialmente, lo han dicho organismos internacionales, lo han dicho médicos y científicos de la talla de Daniel Solomon, profesor del Departamento de Medicina de Harvard University. O sea, ese hombre tiene mucho más peso del que puedo tener yo y pareciera que los oídos fueron sordos a lo que dijo Daniel Solomon, que dijo que era peligroso el hecho de decir que no se ocuparan antiinflamatorios no esteroideos, siendo tan tremendamente beneficioso en los casos de procesos inflamatorios respiratorios. Esto lo dijo Daniel Solomon de Harvard University y también lo dijo el doctor científico de Vanderbilt University. O sea que han habido personas de mucho peso diciendo esto, pero pareciera que somos sordos a la gente más importante que debería el mundo escuchándoles. Sí, es importante, fíjese, lo que usted está diciendo, porque inclusive usted ha recibido algunas críticas y cuestionamientos por decir las cosas como las está advirtiendo en cuanto a los tratamientos. Ahora, usted insiste en que debe ser necesario aplicar tratamientos con esteroides, no, decía usted, esteroides no, ¿cuál fue la palabra que utilizó usted? Porque son dos tipos de esteroides. No son dos tipos de esteroides, son dos tipos de grupos de antiinflamatorios. Sí, exacto. Tienes los antiinflamatorios no esteroideos, ajá, donde tienes el ibuprofeno, el naproxeno, la indometacina, el ketoprofeno, sí, y tienes el segundo grupo que es el esteroideo. Sí, ahora a eso iba. A veces el ibuprofeno cae en el grupo de los que usted dice se deben de utilizar como antiinflamatorios para la aplicación de un tratamiento en la primera etapa de un paciente COVID-19. Es correcto, y que se ha ocupado toda la vida en influenza, parainfluenza, catarros fuertes, bronquitis fuertes. O sea, yo no estoy diciendo nada que sea novedad. Yo estoy diciendo que por favor regresen a las raíces de la ciencia, cuando siempre se han utilizado estos medicamentos antiinflamatorios para procesos exactamente inflamatorios. Por eso la palabra es antiinflamatorios. Sí. Si tú tienes una gripe, ocupas antigripales. Si tú tienes un proceso inflamatorio, ocupas antiinflamatorios. Si tú tienes un proceso alérgico de histamina, ocupas antihistamínicos. O sea, es lógica, ni siquiera es, o sea, no tiene que un científico sentarse a explicarte que estos son los medicamentos más correctos a utilizar. Pero evidentemente usted tiene que hacerle al paciente algunos análisis médicos y clínicos para determinar qué es lo que le va a dar, ¿verdad? Muy en desacuerdo, porque tú en tu primer día de enfermedad no te sirve mandar exámenes de laboratorio, y eso me extrañaría que un médico lo estuviera diciendo, porque para que tú veas los cambios en tu sangre de un proceso viral o bacteriano, tú tienes que mandar exámenes de laboratorio al tercer día de enfermedad, nunca al primer día.
De hecho, es un error médico mandar exámenes el primer día porque te pueden confundir. Todavía la química sanguínea no ha dado todos los cambios necesarios para que tú puedas determinar entre una bacteria, un virus o ver realmente si tus plaquetas están afectadas, porque en el primer o segundo día tú no tienes todavía un descenso de las plaquetas. Entonces, doctora, también la acitromicina cae en esa categoría de medicamentos que usted dice se debe de volver a la raíz para poder utilizarlos en una siguiente categoría de paciente COVID-19. En absoluto, es todo lo contrario. Si tú das tratamiento a tu paciente en los primeros 3 días de enfermedad, jamás vas a ocupar un antibiótico, porque el antibiótico se da porque tú has permitido porque la acitromicina sí es un antibiótico. Es correcto, tú estás ocupando eso porque al permitir que el proceso inflamatorio avance, tú permites que las bacterias propias del aparato respiratorio se aprovechen de tu condición inflamatoria y de la baja de las defensas, y entonces viene una sobreinfección bacteriana. Eso va a ocurrir aproximadamente en el 5º o 6º día de enfermedad, si a ti no te dan un antiinflamatorio. Y ahí vas a tener un segundo repunte de fiebre que te está advirtiendo que una bacteria ha invadido el revestimiento respiratorio. Ajá, ahí está. Por eso es que la enfermedad, digo, según lo que se ha establecido, la enfermedad, porque aquí se está hablando de que el virus tiene 14 días para la incubación. Es decir, que el paciente lo puede tener, pero que no va a presentar ningún síntoma. Y es ahí en donde hacer la prueba para muchos es importante para saber si uno, para evitar, porque es altamente contagioso, y dos, para evitar que esta persona que tiene la enfermedad pueda convertirse en un eslabón para poder afectar a más personas. Entonces, ¿cómo poder establecer el protocolo entre el hecho de que, según lo que se ha establecido, en el tema del coronavirus, tarda 14 días en incubarse y en presentar los primeros síntomas? Y evidentemente usted tiene razón, los primeros síntomas son precisamente el tema de procesos catarrales, o como dijo un diputado, un gran gripón, vea, y de ahí comenzar a dar estos tratamientos. Lo primero, antes de continuar, quiero terminar de responderte a la pregunta de los exámenes de laboratorio. Ok. Genuinamente, gracias a Dios, porque solo eso puedo decir, yo tuve grandes mentores que formaron mi carrera. Tuve médicos de la talla del doctor Rodríguez Ford, el doctor Ricardo Suárez Arana como cardiólogo, el doctor Ricardo Vides Lemos como otorrino, los doctores Hugo Villarroel como cardiólogo, los doctores, el doctor Moreira de radiólogo y la doctora Soto del Hospital de Diagnóstico en radiología. Yo realmente me he apoyado toda mi vida desde mi juventud en personas que han tenido más experiencia que yo, y son ellos los que me han formado más que los libros. Y lo que quiero explicarte, que también me formé de esa misma forma en laboratorio, apoyándome con los licenciados de laboratorio del Hospital de Diagnóstico y del laboratorio Max Bloch, y también del doctor Segovia, del laboratorio Segovia, que él ya falleció. Entonces, lo que quiero explicarte es que es imposible que un doctor esté diciendo que tú necesitas examen de laboratorio el primero o segundo día de enfermedad. Segundo, todos mis pacientes a nivel internacional que tengo en Estados Unidos, en Europa, en México, se les está dejando el tercer día exámenes de laboratorio a todo el que llama a tiempo, porque tengo pacientes que me están llamando que tienen más de 12, 14, un mes de enfermedad, y aún así les pido los exámenes de laboratorio que les han hecho y yo les mando uno nuevo para comparar en qué momento estoy yo parada como profesional para saber orientar a estos pacientes que están genuinamente desahuciados con solamente acetaminofén en sus casas y no pueden ni siquiera salir a comprar medicamentos. Necesitan apoyarse de un vecino, de un amigo que vaya a traer estos medicamentos para poder salvar sus vidas. Entonces, yo no estoy en ningún momento actuando inéticamente. Soy un médico formado con moral y con ética en la Universidad Evangélica de El Salvador. Tengo bases sólidas en lo correcto y por lo tanto todos mis pacientes se les pide exámenes de laboratorio al tercer día y al sexto día de enfermedad, si es necesario el del sexto día. También tengo radiografías, TACs y otros estudios de gabinete que ellos me han mandado. Sí. Eso para que sepan que no estoy basada en nada,
Yo estoy basada en mucho examen de laboratorio de gabinete y en videollamadas con mis pacientes, donde les pido que hagan cosas como tomarse fotografías de la garganta para ver sus amígdalas. O sea, esto es más serio de lo que la gente lo ha tomado. Muy bien. ¿Cuál es su opinión en relación a las posturas, por ejemplo, del Colegio Médico, doctora, en relación de establecer que los procedimientos y tratamientos son totalmente diferentes para pacientes en fase de riesgo o con otras patologías, como ya hemos visto, crónicas como neumonías, insuficiencia renal, cáncer, por lo que ellos mismos se han atrevido a recomendar que se deben de hacer los tratamientos por especialistas y con base a exámenes de laboratorio, dice? Te voy a hacer una pregunta a ti y de verdad me encantaría que me la contestaras. Muy bien. De los 6 millones de salvadoreños, ¿cuántos tienen acceso a un doctor ante algo que les puede quitar la vida si no la tratan a tiempo? Es muy poco el porcentaje de la población, doctora. Si tú tuvieras un hijo que empieza febril con 40 de fiebre, ¿tú no lo automedicarías para bajar la fiebre? Definitivamente lo haría. Si tú tienes un nieto vomitando, ¿no pararías el vómito comprándole un Gravol o un Dramamine jarabe basado en la experiencia que antes los pediatras te han dado en dosis para tratarlo? Sí lo haría, doctora. Entonces yo te digo una cosa, es imposible que los médicos no hablen de que hay automedicación correcta, porque si no, ¿por qué existen los medicamentos over the counter en Estados Unidos y medicamentos que se venden sin receta acá en El Salvador y en el mundo? Porque sabemos que la gente se puede ver en apuros en la madrugada, se puede ver en apuros en un lugar remoto donde no tenga acceso a ningún médico. Lo que estamos diciendo es que se tiene que actuar correctamente. Si tú tienes un médico a la mano, es obvio que debes buscar a un médico. Si tú tienes un médico de cabecera, de confianza, al cual tú realmente le has entregado tu salud, ¿por qué no acudir a él? Yo lo que estoy diciendo es que si tú tienes un problema en casa donde comienza una gripe, y yo le pregunto al mundo entero, incluso a los médicos, puede ser un ortopeda, ¿no se ha tratado un ortopeda una gripe solo? Sí, y eso no es automedicación. Probablemente sí, los médicos se establezcan sus diagnósticos y tomen sus medicamentos sin necesidad de que los vea otro colega, doctor. Es correcto, y puede ser un ortopeda y no tener experiencia en otorrinolaringología, pero si tú ves a tu nieto que está a punto de convulsionar, ¿cómo no le vas a dar algo para bajar la fiebre? Si tú tienes a tu abuelito con una diarrea, ¿cómo es posible que no vas a darle suero oral o vas a hacer algo para que ese anciano no se deshidrate, incluso en lo que te movilizas a buscar un doctor? O sea que yo realmente debo decir, y esto va para todo el gremio médico y al pueblo, no es cierto que no te puedas automedicar correctamente, porque si no, permítanme, pero entonces no, que no vendan ningún medicamento bajo venta libre, porque si lo venden bajo venta libre es porque tú lo puedes comprar sin necesidad de una receta médica. Bueno, doctora, fíjese, me tengo que ir a la pausa, pero quiero regresar a conversar con usted para profundizar más en esto. Mire, que esto es importante. ¿Por qué existe esta? Usted está hablando de no apartarse de los protocolos que ya existen para poder dar el tratamiento a este tipo de padecimientos o patologías. Pero el tema es que nos hemos apartado, o aparentemente el COVID-19 ha apartado, porque hablan de un virus altamente contagioso, un virus en el que lo tiene la persona, pero que no presenta síntomas hasta 14 días después de que este incuba. Es decir, muchos han advertido, es que es cierto, este es un virus de la familia de los MERS y de los SARS, como usted dice, ¿sí? Pero, dicen muchos, pero tiene unas características muy especiales. Entonces, eso como que ha confundido a todo el mundo y ha respaldado la decisión que han tomado de salirse de los protocolos ya establecidos a los que usted apela, se deben de seguir para poder ayudar a los pacientes de COVID-19. Entonces quiero que profundicemos en eso, doctora, para aclarar más los conceptos. ¿Le parece? Me parece. Vámonos a la pausa, regresamos.